voy a ver que esté. Vamos a probar primero. Probando. 1, 2, 3. Ánimo, ánimo, Sí, más o ánimo. menos es así. Ánimo, ánimo, 1, 2, ánimo. 3. 1, 2. A ver si se escucha. Vamos a hacer una prueba de sonido. Creo que sí. Sí, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos. Hola. Todos hablemos. Hola, buenas noches. Hable más duro. Sí. Hola. Hola. Sí, le toca proyectar. Entonces ya tenemos ahí. Entonces, buenas tardes a todas y a todos. Entonces queremos darle la bienvenida virtual acá a nuestro espacio el día de hoy en Oromo Café Librería. Tenemos virtualmente 3 invitadas que aparecen en este libro, que se llaman Josefa, Eufemia y Priscila. En homenaje a ellas, estos 3 personajes que ustedes ven acá crearon este pequeño libro que es muy interesante y muy importante para, digamos, para quienes están trabajando de una u otra manera la literatura escrita por mujeres. Entonces, les queremos dar la bienvenida. Igual si tienen preguntas, nos van haciendo en la parte de Facebook, ahí se van apuntando, que más tarde vamos a responder preguntas, comentarios, lo que tengan por ahí. Y quisiera empezar con el profesor James, ¿cierto? Mucho gusto. Entonces quisiera preguntarle al profesor, obviamente esto suena cliché, todo el mundo lo pregunta, pero supongo ¿cuál fue la duda o cómo llegaste a hacer este texto? ¿Cómo te encontraste a estas 3 mujeres? Bueno, este es un resultado del trabajo de varios años. Yo vengo haciendo pues, mi doctorado en literatura latinoamericana ¿En dónde? en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Estoy ya en los últimos pinitos. Y de todo lo que he estado encontrando, leyendo, rescatando la palabra que le gusta al editor, es una sorpresa que me encuentro es un libro de 1935, cuyo prólogo está aquí puesto, y es un libro de cuentistas colombianas. Ahora, son cuentistas, pero una de ellas es una pequeña novela, una novela, noveleta, novelilla, tiene muchos nombres dependiendo de la tradición literaria donde se mencione, y los otros eran 2 textos. Entonces me llamaba mucho la atención de todo lo que habíamos leído y de todo lo que les comentaba en la editorial, porque es un trabajo que desde siempre, mejor dicho, la investigación del doctorado me llevó o me dio la posibilidad de empezar a investigar con la Universidad de San Buenaventura, de tener uno de los contratos que tuvimos los profes de investigación y tener unas horas dedicadas a trabajar en este proyecto. Entonces empezamos a unirnos con Eduardo, con Claudio, y luego invitamos a Diana, porque la idea era que tuviéramos un libro, no solo hacer el rescate, pues, el rescate era valioso, y que ese rescate tuviera una presentación académica. Ustedes van a encontrar ese texto al inicio, una especie de mapa de lectura que yo fui construyendo alrededor pues, de muchos enfoques teóricos y de elementos que iba encontrando en el doctorado. Lo conversábamos, y entonces, ¿qué pasaba? Eran textos hechos por mujeres del siglo XIX sobre indígenas, ¿sí? Cuyos protagonistas eran indígenas. Y cuando uno dice protagonista, es porque no eran... Hay muchos textos del XIX donde aparecen indígenas mencionados. De eso hablemos ahorita. Ok. ¿Tú eres profesores de la...? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En San Buenaventura pasa algo bien curioso con este término, con esta pregunta, y es que empiezo justamente a dar un curso de literatura colombiana, ahí estuve también en ese curso, y pues empezamos a estudiar estos textos. Hay una mujer mucho más trabajada y conocida, que es Soledad Costa de Samper, pero estas son mujeres no tan conocidas. En el mismo tomo de 1935 hay uno de los cuentos de Soledad Costa, pero uno puede ver en el prólogo de Daniel Samper que son cientos de mujeres olvidadas. Son la lista que fue, yo tengo como 150. 150 mujeres, exacto.
por acá era en el final que ya la había visto, pero era más o menos unas 150, no, espérate, ya la encontré, 150 mujeres. Entonces, bueno, era lo que soñamos con la editorial en el marco de esta investigación. Era, ahí está, por si se puede ver ahí en cámara, una parte Está de todo allá. que bueno, era una colección. Realmente lo que se pensó desde un inicio era una colección. Por eso yo decía hace un rato que discutíamos y mirábamos a qué darle prioridad, y la prioridad se le dio a mujeres indigenistas, porque tiene ese doble rescate allí. No conocemos casi mujeres y en realidad se cree que no hay indigenismo en Colombia. Es como una idea de la historia cultural de que hubo muy poco indigenismo en Colombia. Y estas tres obras demuestran que no es así. Sí, lo mismo que la discusión por la estatua de hace poco en el Cauca también es una demostración de que sí hubo indigenismo, no fue otra cosa. Una pregunta aquí de diagramación. ¿Tú eres estudiante de la San Buenaventura? Sí, en este momento estoy cursando la licenciatura en literatura y lengua castellana. Pero tengo un pregrado en diseño gráfico. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar diagramando un libro propiamente? Porque a veces cuando, digamos, dentro del oficio, la gente desconoce todo el trabajo que hay de diagramar un libro, hacer el machote o la maquetación, todo eso. ¿Cómo es? ¿Este era tu primer libro? ¿Ya venías haciendo? No, yo he trabajado también con Universidad del Valle y llevo ya 10 años en la editorial. Entonces hemos publicado una gran cantidad. En el Valle fueron alrededor de 150 y ahora sobre todo era diagramador de diseñador de las carátulas del programa editorial de mi Valle. Qué bien. Y llevo 10 años en la literatura. Entonces cuando James se acerca a la editorial para hacer la publicación de ese texto, vimos la oportunidad de estar en el proceso, como venía contando, y por eso hicimos el llamado a Diana. Porque James tenía la intención de que, de alguna manera, actualizar ese texto a partir de la visión también de una estudiante, de una mujer y una ilustradora. Entonces, lo que hicimos fue recopilar información, trabajar en conjunto, y ya empezamos a definir, por ejemplo, que fuera un tamaño un poco más pequeño, tal vez que fuera una edición de bolsillo. Empezamos a trabajar con algunos detalles, eso lo fuimos puliendo en la medida que fuimos conversando, de qué manera podíamos algunos detalles irlos colocando, tenían que ver con el mismo. Ya después fue un ejercicio con el trabajo de la tipografía, con la carátula, por supuesto las ilustraciones nos ayudan muchísimo en ese proceso, pero entonces, como iba a ser un texto, una tinta, entonces las ilustraciones tenían que venir ilustradas. Y eso lo venimos trabajando pues, en muchos editoriales. ¿Y cómo fue tu experiencia entonces? Dentro del libro, ¿que tenías los textos, los leíste antes o cómo fue el proceso creativo de la ilustración? Bueno, primeramente yo no soy como ilustradora formada, sino que es empírica. Soy empírica, lo hago por hobby. Y pues aprendí a dibujar viendo YouTube o con una amiga de Bellas Artes que me enseñó a mejorar mi dibujo. El proceso fue que yo tenía los cuentos, las historias, y tuve que hacer mucha lectura sobre esas historias, subrayar, mirar qué personajes había, de qué cultura indígena estaba hablando, porque ahí se ve cultura chipcha y muisca y se ve guayú, entonces tuve que releerlos muchas veces, mirar, bueno, esto se puede ilustrar, o estas descripciones nos pueden dar pequeños detalles para ilustrar, que nos puedan servir para los pies de páginas, para muchas cosas que me estuvo guiando Edward. Pero entonces, además de leer el texto muchas veces, los textos, las releídas y todo eso, hice también una investigación en cuanto a la cultura chipcha, muisca y guayú, porque lo que yo considero es que cuando se está hablando de una cultura, si una persona de aquellas culturas indígenas va a leer el libro, pues deseo que en la parte de la ilustración se sientan, ¿cómo digo? Honrados, o que digamos ellos digan representados, se sientan representados con lo que están viendo, tanto digamos
cómo se ven físicamente, tal vez los platillos que aparecen allí, las cenefas, o sea, todo lo que los representa a ellos. Entonces, fui a museos de aquí de Cali a ver si encontraba algo, pero como son de los muiscas y los chipchas son de la parte andina, entonces no encontraba mucho, y los guayús son de la Guajira, pues entonces tuve que recurrir mejor como a internet o a libros para mirar cómo eran ellos, sus culturas, sobre todo su cosmogonía. Entonces ese fue todo el proceso que hice, y pues recordar también lo que a uno a veces muy poco le enseñan en la escuela, digamos de los muiscas y los guayú, o sea, Bachué, Chimamande, toda la creación del hombre, de la humanidad, y pues también recurrir a ver películas como Pájaros de Verano para mirar un poco la cultura guayú, solo un poquito nomás, en cuanto a sus costumbres, su guayushane, las canas, todo lo que los representa a ellos. Sí, se denota más a la ilustración final. Exacto. Tú dijiste que eran 3 meses que estuviste trabajando. Sí, porque creo que recordar que era desde octubre a diciembre, creo que yo en diciembre debía tener todo listo, todos los dibujos hechos. Entonces, fue un proceso entre que estoy estudiando licenciatura en lengua castellana e ilustrar, que nunca pensé que yo fuera a ilustrar un libro, y organizarse y mirar qué es lo que voy a hacer. Había hecho todo un boceto de las escenas que iba a hacer, que iba a ir, que no iba a ir, qué simbolismo iba a tener, digamos, algunas cosas. Por ejemplo, hay dibujos en la parte, en el último relato, en el último cuento, que es el más largo, que es de la cultura guayú, que en los ojos de la mujer se ven personas gritando, en la parte de las llamas se ven personas muriendo, gritando, porque es como todo el simbolismo de lo que hace la guerra en cuanto a venir a colonizar o venir a cambiar un ideal que tenía ya una comunidad. Entonces hay como esas pequeñas cosas que se le fue trabajando. Si tú tuviste 3 meses, ¿cuánto tiempo tuviste tú para diseñarlo? Chan, chan, chan. Digamos que contabilizarlo en este momento no lo podría hacer porque digamos que vamos haciendo varias cosas a la vez. Entonces hay varios libros, hay varios proyectos, no solamente a nivel de editorial, sino también publicitario. Nosotros trabajamos pues fue el acompañamiento durante todo ese tiempo, porque tuvimos que hacer desde la recopilación de esa información, escaneamos, revisamos las ilustraciones con Diana. Por supuesto ya nos entregó esas ilustraciones sobre las cuales pues había que hacerle algunos retoques ya digitales, era un proceso un poco más técnico. Lo que realmente queríamos nosotros era involucrar, o lo que queremos involucrar dentro de la editorial, el trabajo conjunto entre docentes y estudiantes, y mirar esas capacidades que tienen adicionales, esos talentos que tienen adicionales de los estudiantes. Porque hay muchos que tienen talentos artísticos. Y en el caso de Diana, por ejemplo, ahora estamos trabajando sobre otro libro ilustrado, próximamente estará, y es de estudiantes. Es una línea distinta, no es una línea investigativa, es una línea académica, pedagógica, pero también es resultado de esas voces de los estudiantes, es de escritura, y Diana participa. O sea, ahí nos volvemos a encontrar, no nos hemos encontrado en el aula de clase, que no hemos compartido, ya está en un semestre más. Bueno, ya casi yo voy en la mitad apenas, pero sí hemos tenido la posibilidad de encontrarnos. Con James, pues, en el oficio de docente y también al compañero, pues, en este proceso. Claro, eso es cierto. Una pregunta para James. Ya con respecto a esas 150 mujeres, tú dijiste que ellas eran las menos conocidas. No, o por qué las elegiste, porque igual son 150 casi que desconocidas, aunque uno no leer mujeres del siglo XX contemporáneas ahorita es un poco más común, pero leer mujeres del siglo XIX es casi que una ausencia pues en la lectura que tenemos nosotros hoy en día. ¿Cómo leíste a José? Mira que, bueno, el criterio fue que el tema finalmente eran 3 indigenistas. Las 3 tenían un manejo con
o sea, parecían a personajes indígenas. Insisto en esta idea porque finalmente cuando hablamos de personajes, hablamos de un espesor, de una condición humana, o sea, son personajes completos que tienen una historia de vida, una singularidad en el mundo, la histórica y demás. Yo estuve después investigando un poco. Josefa Acevedo era tal vez de las tres es la más conocida y tiene una obra grande. Ella escribía sobre temas morales, de hecho se acercó a la historia. Era una mujer de la generación de los románticos de mediados de siglo. O sea, ella fue conocida y bastante leída. Sí. Y Soledad Acosta la leyó a ella y era una de las pioneras y que la ha leído. Hace poco salió uno de los libros editado por Urshich, uno de los libros de Josefa Acevedo que tengo en fila para leerme y es como un tratado moral, pero realmente no he tenido tiempo de acercarme. Yo lo que, bueno, y ya con Priscila Herrera de Núñez yo tengo una anécdota que me gusta contar y es que a mí me la presentó un profesor ecuatoriano en mi doctorado. Un guayaquileño me da un curso de literatura del siglo XIX latinoamericana y me presenta a una autora colombiana. En Ecuador habíamos 4 colombianos allí en esa clase y ninguno había conocido un asilo en La Guajira. O sea, eso es una muestra de cómo desconocemos esa literatura. Toda Latinoamérica tiene joyas como esta, pero ese era un ocultamiento, es un olvido. Las 150 mujeres, tal vez la única que ha sido conocida, Soledad Acosta, y eso por un esfuerzo de las investigadoras de la Universidad de los Andes, pero el resto no las he leído a ninguna de ellas. En el texto de Daniel Samper Ortega de 1935 son presentadas muy someramente. Uno podría decir que por cualquiera de ellas habría que hacer archivo, habría que ir a seguir el hilo. Lo que han hecho, lo que uno puede suponer es casi que, creo que uno puede tener una cierta certeza de que se encontrará algo es en el archivo de hemeroteca. O sea, todo, por supuesto, los diarios de Soledad Acosta, por ejemplo, estaban en un archivo, en una pequeña biblioteca y fueron encontrados porque las investigadoras empezaron a escudriñar. Entonces, ¿qué se necesita para seguirla leyendo? Se necesita presupuesto, tiempo, voluntades para ir al archivo. Bueno, yo soy historiador, vos sabes que eso es... Dígame, licenciado. Licenciado. O sea, ustedes que saben más del archivo que nosotros nuestra formación, saben que es un trabajo dispendioso, de años de trabajo. Yo me acerqué 2 o 3 veces al archivo. Hay archivos digitales, Sí, ¿de acuerdo? Y parte de la posibilidad de leer 19 actualmente y de algunas de esas mujeres es porque están, incluso la misma Josefa Acevedo está en línea. Hay algunos manuscritos en línea. Entonces el archivo se ha abierto porque es digital, pero yo solamente tuve una oportunidad de ir en todos estos años, 5 años, al archivo de la Biblioteca Nacional en Bogotá, solo una vez, por ejemplo, pero estuve escudriñando los archivos locales y no hay mucho. ¿Sí? No, pues tampoco es que ese no es mi campo de trabajo. ¿Y en la Biblioteca Nacional? En la Biblioteca Nacional, sí, allá fue en Bogotá, fue donde logré ir a ver filminas, estaba buscando otra pista. Yo andaba detrás de Candelario Beso. Entonces andaba en otra búsqueda y no estaba en ese momento de las mujeres indigenistas. Entonces, por ejemplo, no busqué en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional a las mujeres, porque en ese momento que estuve no. Y se necesita tiempo. Estoy diciendo que es una tarde larguita haciendo trabajo con unos periódicos que ya tenía identificados donde quería ir a buscar a Candelario Beso, referencias que había encontrado en otros libros. Entonces se necesita mucho trabajo de investigación y tiempo para hacer esa búsqueda y hay que hacerla. O sea, habrá que encontrar la manera de acercarse a seguirle el hilo a estas mujeres. Sí, hablando de eso, siguiendo el hilo, usted, Dianita, buscó más de los textos que le presentaron, buscaste cómo saber quiénes eran ellas. Sí, yo busqué para hacer la portada, busqué quiénes eran ellas, pero de Eufemia y Priscila no hay mucha información. O sea, Eufemia y Priscila no tienen ningún registro fotográfico ni de pintura. Eufemia y Priscila salieron de mi imaginación. Okay. Teniendo en cuenta lo que yo había leído y había podido como captar un poquito en la forma de escribir de ellas. Pero de Josefa sí había un cuadro. Entonces, ¿Quién es quién?
Josefa la que está arriba. Josefa es ella, Eufemia es ella y Priscila es ella. O sea, van en orden. Están en orden. ¿Y cuál es el cuadro que encontraste? Este. Ya. Esa es la foto que aparece de Josefa. Y solo aparece información de ella, muy poquita. Pero de las otras sí, no. Entonces traté de averiguar sobre ellas, no había mucho, entonces me guié más en cuanto a ellas, cómo escribían y también, digamos, con los nombres siempre me olvidan. Priscila, traté de hacerla un poco como ella representaba a aquella comunidad guayú, por eso ella también tiene un guayushén. Eso fue lo que yo hice. De buscar más textos sobre ellas, no. Solamente me quedé con aquellos textos que se me presentaron pues por la cuestión del tiempo y pues porque tampoco quería como confundirme o tomar otras cosas pues que tal vez no aparecieran ahí. Quería era como quedarme solo con los textos que estaban y escudriñarlos mucho, o sea, tener mucha profundidad con ellos. Eso fue lo que hice. ¿Tú sabías que muchas de ellas, y había una en especial que era las a costa de San Pedro, que usaban seudónimos? Sí, sí usaban seudónimos porque no, para una mujer escribir en aquel momento no era como, o sea, no daba como tanta relevancia en vez de escribir en que fuera un hombre daba más relevancia para la escritura. Entonces muchas mujeres tenían que escribir con seudónimos para que, digamos, fueran leídas o fueran publicadas. Sí, una compañera de nosotros que ya justamente se va a graduar y creo que hay un comentario de Juliana, ella nos habla de eso en su proyecto de grado, porque ella hace un proyecto de grado de la costa de San Pedro y ahí cuenta todo eso sobre el seudónimo que ella utilizaba para poder publicar o que sus obras fueran leídas. Porque ahorita es común, por ejemplo, como tú, que los artistas se ponen seudónimos, mandarina. Sí, ¿Qué significa mandarina? La historia artística, no la real. Artística. Bueno, la historia artística de Mandarina. Bueno, Mandarina es como si fuera un heterónimo, como los tantos heterónimos que tenía Fernando Pessoa, por así decirlo. Entonces el mío es Mandarina. Y Mandarina sale de un tríptico que yo hice en noveno, y un tríptico de mujeres que sobresalen un poco en su parte física. Y le puse mandarina porque la mandarina es un mundo, cuando tú ves solamente la fruta. Y cuando tú abres la fruta, cada casquito es una persona. Pero entonces cuando tú sacas un casquito, esa es una persona que desea sobresalir de aquel mundo tan cotidiano y monótono que hay. Eso es lo que yo trato de hacer, mi seudónimo, mi heterónimo de mandarina es lo que trata de hacer, sobresalir de aquel mundo cotidiano que tal vez no sea tan malo, pero digamos a veces tiende a ser un poco aburrido, a veces uno trata de buscar diferentes cosas, eso es lo que hago yo, lo que hace Mandarina, que es muy diferente a Diana. El Mandarina es un poco más extrovertida, más aventurera. Habla menos. Habla Tú muy estudias literatura. No estudia literatura. Ve, con Edward te iba a preguntar, ¿tú leíste los textos? Sí. ¿Qué te llamó la atención de estos textos? Pues digamos que en el discurso que incluso fue escuchado además de manera presencial en clase, la clase de literatura colombiana, pues creo que lo que mencionaba al principio el profesor James, tiene que ver con cómo pueden contar las mujeres el tema del indigenismo, ¿cierto? Y cómo esas historias nosotros no las conocemos. ¿Sí? Como nosotros no hemos tenido acceso a eso desde el colegio. Y entonces da la casualidad de que en una clase y en una historia y ahora en un libro nos podemos encontrar todo ese mundo distinto y diverso. Sí. Pues, para mí eso es como lo que más resalto y ahora en el ejercicio sería como esas nuevas narrativas que podríamos realizar a partir de eso para que estas nuevas generaciones lo puedan conocer. ¿Sí? Digamos, hay una serie de historias que se pueden contar a partir de esta actualización de estos textos, ¿sí? A partir de imágenes. Y ese es el próximo reto, justamente, y hace parte de este ejercicio, ¿no? De reunirnos aquí a través de plataformas digitales,
contarlo de alguna manera, que se vean las ilustraciones. Vamos a trabajar en un espacio también digital para que se conozcan, ¿sí?, desde la voz del docente, no solamente con el libro, sino qué hay detrás del libro, justamente lo que estamos haciendo aquí, y qué hay detrás de las ilustraciones y cómo se construye, porque a veces, como tú decías, puede pensarse que el libro es simplemente un oficio, ¿cierto? Algo técnico de manejar un programa y demás, pero detrás de eso hay otros elementos que se desconocen, y eso también queremos resaltar. Qué bien, eso está bien. Ver, profe, entonces, una de las preguntas, más que pregunta, era, uno de los comentarios que me surgían era, ya sabemos que hay una necesidad, porque hay que leer de nuevo estas mujeres, retomar el tema, pero vas a continuar los próximos textos, pero desde otro enfoque, por ejemplo, mujeres que hayan escrito sobre las mujeres negras o sobre, digamos, el tema de la guerra, por ejemplo, fue uno de los más interesantes porque en el comentario que hacías en la introducción era pocas mujeres se atrevían a hablar de la guerra porque era una cuestión de hombres, los hombres hablan de la guerra. Entonces, eso como, ¿qué más se va a seguir haciendo? ¿Qué más has encontrado que vos decís, mira, yo quiero que esto se publique porque realmente es muy interesante? Bueno, lo del tema de una mujer hablando de la guerra, en realidad eso lo escribió Angélica Hoyos, es una compañera del doctorado, investigadora Samaria. Tú ves ahí, ellos hicieron en Santa Marta una edición también de un asilo en La Guajira de Priscila Herrera, y ella hace una lectura muy interesante del género, pensando en esa idea de Virginia Woolf del cuarto propio y de la posibilidad de tener voz para las mujeres. Entonces yo en realidad en esa parte cito a Angélica y su propia lectura. Esa edición no se consigue mucho, pero se consigue en Amazon con el prólogo de Angélica, es bastante valioso. Bueno, yo creo que hay muchos ocultamientos del siglo XIX. Hay un interés muy fuerte en el siglo XIX, que es donde, digamos, donde he estado investigando y haciendo mi tesis doctoral. Y uno de los hallazgos, pues lo mencionaba Diana, quizás es al que queremos darle el siguiente paso a la colección olvidada, son algunos textos que todavía están inéditos de Soledad Acosta, o sea, que seguirían la línea de las mujeres. Juliana Osa, la estudiante que mencionaba Diana, hizo un trabajo de grado en la licenciatura muy juicioso, un trabajo muy interesante, con 2 novelas inéditas. Una que tiene una edición de Carolina Alzate que nos facilitó en un PDF, ya los Andes no la publicó, pero nos dieron el PDF y lo tenemos. Y otra que es un trabajo muy bonito porque es un trabajo de grado de Juliana, en la que ella coge los manuscritos que están en el archivo digital y empieza a transcribir. Ella transcribió, luego yo corregí, luego lo volvimos a mirar. Entonces esas 2 novelas, y con la mirada de Juliana, privilegiando esa mirada de Juliana como investigadora junior joven, quisiéramos sacar el segundo tomo, eso sería uno segundo. Pero ahí debe estar Juliana comentando. Ahí está en el comentario. Ahí está Juliana. Hola Juliana. Anoche ella sustentó su trabajo de grado, entonces estamos... Ahí los está felicitando. Eso. Y ese es uno que tenemos, y yo creo que ese es el segundo. Hay unas ilustraciones, ya no cuáles son, están acá, que ya Diana estaba haciendo ilustraciones incluso de esas 2 novelas. Y esa es como Entonces Diana continúa ilustrando. Pues, si ella no se vuelve, no cotiza mucho, ¿no? Porque tal que se nos vaya. Puede que sí. Pero mira que hay olvidos, ahora que lo dices, hay unos olvidos que a mí me interpelan mucho, por ejemplo, de obras que fueron muy leídas en los años 30 por los liberales. Ajá. Y luego no tienen ediciones. Porque los años 30 son clave, porque está ese cambio tú sabes muy bien eso, del periodo de conservadora a liberales. Sí. Y en ese periodo hubo unas disputas muy fuertes. Entonces hubo unas ediciones hasta el 20 y pico, los años 20, de muchos conservadores. Entonces se editó mucho a Caro, a Cuervo, a esos que estaban cercanos a los conservadores. Y luego vino una mirada muy liberal que está en Daniel Samper, ¿sí? Donde estas mujeres son borradas porque eran católicas, porque eran vistas como conservadoras por su relación con lo religioso. Entonces
Por ejemplo, los hermanos Pérez. Ellos, las ediciones no son son muy precarias las que uno encuentra. Entonces, esas ediciones que no han sido trabajadas por Panamericana o por los Andes o por el Carro y Cuervo, que son las que trabajan en 19, hay todavía bastantes obras literarias. Yo con Claudio hacíamos listas y con Edward hacíamos listas de esas obras y decíamos cuál es más prioritaria. Entonces, yo creo que así mal contadas hay más de 10 obras que no tienen buenas ediciones en el siglo XX, finales del XX o XXI. Entonces, yo creo que hay mucho por descubrir y por leer. Panamericana rescató mucho a Vargas Vila, por ejemplo. Y Vargas Vila es interesante porque lo hemos estado leyendo también con los estudiantes de literatura colombiana. Y Creo que nosotros tenemos un libro de sí, Vargas Vila es un tipo despreciado por la academia, pero resulta que es importantísimo ese discurso de él. Es muy. que la academia desprecia Desprecia todo. Sí. Cuando uno va leyendo, encontrando de la historia, cualquier humanidad, todo lo desprecia. No sé qué está pasando. Sí, el Vargas Vila tiene dos investigadores muy serios, que es Consuelo Triviño, por ejemplo, la primera, incluso hizo una novela, ya está en España en ese momento, y el otro es Juan Carlos González Espitia, un profesor bogotano, y él ha empezado a rescatarlo, y hay una categoría que él trabaja y es la del intelectual, entender a Vargas Vila como el intelectual. Y el intelectual en el sentido de el que cuestiona el statu quo. Entonces hay una lectura muy potente y él ha sido uno de los, y Betty Osorio, ellos dos han sido como asesores de ese trabajo en Panamericana. Entonces, Entonces lo que me estás diciendo es que hay mucho trabajo por delante. O sea, hay mucha gente trabajando unos autores, pero hay otros que todavía no hemos conocido y hay archivo, que es otra cosa, ¿no? Y hay también una discusión que yo he escuchado ya en varios espacios académicos de investigadores, no de la academia establecida, sino de los investigadores, donde también hay que trabajar otros géneros. Finalmente también había un privilegio de la novela, por ejemplo. En algún momento hubo un privilegio del poema, pero los cuentos, los cuadros de costumbre, los ensayos, como que no han sido curados tampoco. Entonces ahí, sí, yo ahorita te decía muchas novelas. Rescatando. Claro, seguir mirando otros posibles géneros también abre un nicho gigantesco. Eso le iba a preguntar a Eduardo, que ya 10 años en este oficio, ¿qué cambio has visto en esos 10 años? Es decir, de la producción que está haciendo. Pues bueno, como es, digamos, una editorial académica, es una editorial que se enfoca sobre todo en los productos de investigación. Entonces, generalmente lo que hacíamos era que los docentes llegaban con el texto, era evaluado pues por pares, pasaba ya por el proceso de corrección, bueno, se hacía todo el ejercicio y finalmente se entraba en la publicación. Creo que el cambio que hemos empezado a tener es que entramos un poco antes en ese proceso, cuando el docente está pensando en su idea, de tal manera que nos pueda entregar otra serie de elementos ahora para estas nuevas narrativas. ¿Sí? Entonces, fotografías que pueden ayudar en los procesos, por ejemplo, de investigación, y para la publicación, por supuesto, el libro. Las mismas entrevistas que podemos trabajar con los docentes para que no nos cuenten el libro, sino que nos cuenten por qué es importante el libro, ¿sí? Para qué sirve el libro, de qué manera afecta a la sociedad ese libro, de qué manera influye en la sociedad lo que él descubre en ese proceso investigativo. Y ahora, pues aparte de la línea académica y pedagógica, es la línea literaria. De qué manera también la literatura, y teniendo programas en la universidad de licenciatura en literatura, de qué manera también podemos potenciar a esos nuevos jóvenes escritores. Entonces creo que esa visión, por supuesto, teniendo en cuenta lo digital, pero también haciendo una modificación en cuanto a cómo se construye el libro. Pensando en ese tipo de publicaciones, ¿no? Claro. Diana nos trajo un regalo, un dibujo, una ilustración, ¿cierto? Sí, lo tenemos aquí. Ahí está. Ahí está. Para nosotros.
Ya saben, si desean alguna ilustración de mandarina, por favor llamen a este número. No me te escriben a En ella. el Instagram. Nos siguen aquí en tenemos un canal de YouTube, la verdad, no, en serio. Tenemos un canal de YouTube Suscríbanse. que se llama Oromo Café Librería y nos pueden seguir. Ahí subimos todas las entrevistas, música, teatro, todo lo que hemos hecho en el espacio. Te quería preguntar es por las ilustraciones que nos trajiste hoy. ¿Qué cuentan ahí? Porque no tienen que ver con el libro. Ah, no, tiene que ver más es con, pues ya como en sí, mi firma. Pues es que es muy variado. Es muy variado, no podría decir que tengo un tipo de, como digo, cada ilustrador tiene como algo esencial en lo que dibuja. Yo no tengo un tipo de forma de dibujar, tal vez los ojos, el cuerpo, no, todo es muy variado y todo se da según, digamos, cómo me sienta, o lo que estoy viviendo, o lo que estoy pensando, pero eso sí, a pesar de todo, en muchas de las ilustraciones hay mucho color. Y en muchas de las ilustraciones a veces estoy yo en muchos de los procesos de la vida pues, de una joven. O en muchos de los procesos de la vida que uno se pone a filosofar o a reflexionar o en el momento de la catarsis. Entonces, hay muchas cosas que van como en el surrealismo, en el impresionismo. Por acá, aquí está una Diana, versión impresionista de Vincent Van Gogh, porque él decía que me pinto para no morir. Entonces es como para seguir existiendo, para seguir viviendo. También, digamos, hay muchos visos de Frida Kahlo en cuanto a cómo era el simbolismo que ella tenía y demás artistas, otra artista española o mexicana, que no me acuerdo cómo se llama. Hay mucho simbolismo en cada uno de los dibujos y hay muchas cosas, digamos, de lo que uno piensa en el dibujo, en lo que uno plasma en el lienzo, en lo que está en blanco. Uno puede plasmar todo lo que está en la abstracción de la mente y se vuelve tangible ante el mundo. Entonces, en el dibujo uno puede crear mundos, igual que en la literatura. Tal vez por eso es que estudio esto también. Es cierto. Entonces, eso es lo que se ve ahí atrás y también lo que se ve un poco en el libro, porque tiene también mucho simbolismo en cuanto a las ilustraciones. Bueno, vamos a pasar en toda la parte de preguntas. ¿Tienen preguntas el público? Hagan sus preguntas, Háganlas, alcen la mano antes de preguntar. Por allá. aprovechen. En los mensajes, Juliana saluda, dice que hermosos dibujos, saluda a la ilustradora, dice Rosy Rodríguez. Rosy Rodríguez. Hola. Ahí está Claudio también. Claudio nos saluda. Claudio debería haber venido. Ay, mi Tenía psicóloga. que haber venido. No, Claudio, Usted tiene psicóloga. Sí, ahí está mi bien. psicóloga. Y está Entonces, Claudio. les agradecemos por haber venido. Ya saben, ¿dónde pueden conseguir el libro? En En Oromo Oromo Café. Café. Y es una librería mágica, es como entrar a Narnia. Muchas gracias. No, pensar que también. Están estrenándose. tienes una influencer acá. Sí, yo es que no, Sí. bueno, en la universidad ustedes tienen un lugar donde comprarlo. ¿O? Sí, en la tienda universitaria, también en el sitio web de nosotros, Editorial Bonaventuriana. Ahí también se puede hacer los pedidos. Ah, bueno, bueno, no, y aquí también. Pero también vengan a este lugar súper Pues se vienen acá maravilloso. mucho mejor. Mejor que vengan a Oromo y se toman un buen café. Un cafecito cafecito, mientras una leen cervecita. el libro, una Eso. cervecita artesanal. Eso. ¿Cuál es el menú? Ah, Bueno, el ustedes menú. ya lo probó. Yo ya probé el menú, Usted lo ¿no? probó. Les agradecemos por haber estado acá virtualmente, presencialmente al público. Entonces, nos estamos viendo y ahí sí, síguenos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y en YouTube. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Voy a apagar aquí. Ay.